Bueno, muchas gracias, Leonor. Bueno, durante el libro uno evidencia algunos asuntos o problemas de identidad. ¿Por qué no nos cuenta un poquito la historia de Leonor, Ñoño, María Consuelo, Socorro, Magdalena, María, Marucha, Mayra? Para que nos cuente, pues aquí al auditorio, ¿quiénes son ellas? Gracias. Bueno, todas ellas, esa soy yo, pero cada uno de esos nombres que mi amiga Inés, que pues vivió mucho de esto junto conmigo, resolvió que cada capítulo tuviera uno de los nombres que yo utilicé o que fueron míos durante mi proceso de niña, de monja, de guerrillera y de regreso aquí ya de mujer feminista, espero. A ver, Leonor, yo nací en Bogotá en 1930, voy a cumplir 82 años, así es que... El 4 de diciembre. Sí. Entonces, en la Bogotá de los años 30, una Bogotá absolutamente agrícola, como decía mi papá, o sea, de una sociedad agrícola, pero ya urbana, pero Colombia, cuando yo nací, todavía era una sociedad basada en la propiedad de la tierra y en las grandes haciendas, y digamos que la gente decente, como decíamos, eran los grandes terratenientes, y el resto era, mejor dicho, no eran gente decente. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, los liberales no eran gente decente, los conservadores éramos la gente decente, éramos porque mi familia era conservadora por el lado de papá y de mamá. Además les cuento que por el lado de papá yo tengo mis raíces muy santanderianas, porque mi abuelo nació en El Socorro, Manuel Esguerra Vanegas, y mi abuela Esther Franqui nació en San Gil. Entonces, por ese lado yo tengo mis raíces santanderianas. Nací en Bogotá, pero siempre digo que no tengo la culpa. Y entonces, de 1930 a 1948, que es cuando entro al colegio Marymount, después de haber pasado por varios colegios de monjas a las cuales aprendí a odiar porque me parecían aterradoras y espantosas, y porque lo aterrorizaban a uno con el pecado, y entonces uno vivía muerto del susto. Bueno, a mí afortunadamente esas cosas me entraban por un oído y me salían por el otro, pero sí traté de ser una niña muy buena. Ahí lo verán ustedes. Ahí lo verán ustedes en mi libro. Y hasta que hice la primera comunión, y luego, bueno, toda esa época fui Leonor, y mi hermana que me sigue, que se llama Milena. Nosotros somos 6, 4 mujeres y 2 hombres. Mi hermana Milena, que me sigue, no podía decir Leonor, entonces me llamaba Ñoño, así que en esa forma también aparece Ñoño, que es como me llamaba mi hermana, y como mi familia y mis amigos más cercanos me conocen como Ñoño. Entonces esa es la génesis de esos 2 nombres, con el que me bautizaron y con el que me llaman en la casa. Hasta ahí llega Leonor y Ñoño. De 1948, que es cuando mamá resuelve meternos al colegio Marymount, que acababa de llegar, estamos hablando del 48, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya Europa no era lo más importante, sino que Estados Unidos empezaba a aparecer en la palestra internacional, que el francés tampoco era lo más importante, sino el inglés. Entonces papá se enfermó y estaba muy enfermo, y mamá resolvió primero que nos íbamos para Estados Unidos, pero eso al final no se pudo, y llegó este colegio. Entonces mamá dijo, todas 4 internas para el Marymount. Dije yo, madre mía, ya nos habíamos liberado de las monjas, porque hay un intermedio de unos 2 años cuando mamá nos pone en el gimnasio femenino, que no era de monjas, donde de verdad
fueron los años más felices que yo tuve en mi niñez, en el gimnasio femenino en Bogotá. Y llega a este colegio y otra vez donde las monjas, digo yo, qué desgracia tan absoluta, otra vez a oír misas, a estar de rodillas, qué horror. Y resulta que llego yo a este colegio y las monjas eran otra cosa, nada que ver con estas monjas que parecían, bueno, que más bien así como con cara de revólver, y no, eran más bien unas monjas sumamente humanas que jugaban con nosotras, que cuando se terminaba, porque nosotros estábamos internas, cuando se terminaban las horas de clase, se arremangaban el hábito, cogían la escoba y empezaban a barrer los salones, y nosotras les ayudábamos, obviamente, jugaban con nosotras, permitían que los muchachos fueran a visitarnos los sábados. Eso en un colegio de monjas, tener un novio, eso era pecado. Ustedes no saben lo que afortunadamente todos estos muchachos se salvaron de ese desastre, pero estas monjas no, eran otra cosa. Eso a mí me llamó mucho la atención y me atrajo, porque de verdad la vida que nosotros llevábamos en este ámbito social era una vida totalmente como sin sentido, ¿no? El único sentido era ir a las fiestas, la moda, los novios, ya paré de contar. Eso a mí no me llenaba. En cambio, lo que yo veía en estas monjas me pareció que tenía mucho más sentido, y así es que en menos de 2 meses, porque el 48, recuerden ustedes que fue el Bogotazo, que fue el asesinato de Gaitán, que en Bogotá, como este era el Marymount, y el hermano de la directora, que era la madre anunciata Uribe Holguín, que era Juan Uribe Holguín, y él era en ese momento, si no me equivoco, ministro de Exteriores, le dijo a la madre anunciata: cierra el colegio porque aquí ustedes, por lo que son americanas, van a venir a hacer desastres. Entonces nos mandaron para la casa. Eso fue el 9 de abril. Regresamos al colegio en mayo, y el 24 de junio mi amiga Margot Gómez Zuleta y yo, con otras que eran las muchachas que estaban ayudando en el colegio, también se fueron de monjas. Nos fuimos de monjas para Estados Unidos a hacer el noviciado. O sea, en 2 meses resolví que iba a cambiar mi vida, que me iba de monja, y nos fuimos. Entonces ahí ya viene la parte de Consuelo, que es que después de estudiar en Terrytown, que era donde era el noviciado, porque el Marymount no tenía noviciado aquí en Colombia, algo pasó. Que no tenía noviciado aquí en Colombia, nos mandó para Estados Unidos, donde hicimos el noviciado en Terrytown. Allá estuve casi 1 año de postulante y 1 año de novicia. Y al cabo de ese tiempo, ya cuando nos dieron el velo negro, que era la profesión ya de monjas, no, antes del velo negro, cuando nos dieron el hábito, nos cambiábamos el nombre, porque se supone que era una nueva vida, que era un nuevo nombre, un bautizo, para empezar una vida diferente. Entonces ahí yo escogí el nombre de María del Consuelo. Me lo dieron afortunadamente, porque a otro grupo que estaba antes que nosotras les pareció, a las directoras que daban los nombres, que eran unos nombres muy, que digamos como sofisticados, y abrieron el santoral y les pusieron los nombres más aterradores: Calixta, Aloysius. Bueno, el grupo anterior había tenido unos nombres como para sentarse a llorar. Afortunadamente a nosotros nos pusieron muchos de los nombres que habíamos pedido. Ahí me pusieron Consuelo, y entonces desde ahí hasta el 69 yo soy la Madre Consuelo. Es la historia de la Madre Consuelo, más o menos, así a grandes rasgos. Después, en el 69 y
anterior a eso viene el Concilio Vaticano II, que realmente para la Iglesia Católica eso fue un renacimiento, un verdadero renacimiento, que le sacudió el tapete a todo el mundo y sobre todo a todos los que andábamos en la vida religiosa, cuestionando la burbuja en que vivíamos, la desconexión tan grande que teníamos con el mundo real y sobre todo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La juventud estaba cuestionando a esa iglesia atrincherada allá en el Vaticano y desconectada del horror que había vivido Europa. Eso hizo que, bueno, primero se murió el Papa, un Papa que había sido más o menos Pío XII, mejor dicho. Él había sido eterno, ese señor. Y bueno, y era aristocrático, y era el mundo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el señor se murió, creo que se murió de hipo, pero no estoy segura. Y después eligen, porque después de tantos años, eligen a un viejito que dijeron, este se nos muere pronto y va a ser como de transición, que fue Juan XXIII. ¿Y cuál viejito que se nos va a morir pronto? Ese fue el que abrió las ventanas, organizó el Vaticano II y puso a revolar en cuadro a todos los católicos.